Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén bien a este espacio para hablar de salud. Hoy vamos a referirnos específicamente a cómo cuidamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita, para poder mantenerse sano, hábitos saludables. Estos hábitos saludables, entonces, ¿cuáles son? Bueno, la actividad física principal, alimentación saludable, descanso y salud emocional. Cuando nosotros empezamos este espacio, repetimos y dijimos que la salud es un todo, es la integración de nuestro cuerpo físico y también de nuestro espíritu. Entonces, la actividad física, por ejemplo, es importante que podamos realizarla, si es mejor, en espacios abiertos y de una manera segura. Tenemos que pedir, antes de empezar a hacer actividad física, consejos o por lo menos algunas indicaciones de algún profesional que sepa, porque a veces vamos como muy entusiasmados a hacer actividad física y después terminamos en que tenemos algún problema en los músculos o no calentamos o sobrecalentamos o después tenemos tirones. Entonces siempre es mejor asesorarse, hacer algunas preguntitas para poder hacerlo mejor. Hoy en día hay en casi todas partes del país los gimnasios al aire libre. Entonces también uno puede disponer de diferentes horas para ir en la medida que uno puede y sin exigirse practicar actividad física. Las ventajas de la actividad física es que mejora los niveles de la presión sanguínea, el colesterol, mejora la fuerza, el tono y la resistencia muscular. Además, ayuda a la pérdida de peso y el mantenimiento del peso deseable. Hacer ejercicio físico ayuda también a la salud emocional, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la eliminación de endorfinas y otro tipo de sustancias que el cerebro produce hace que uno se sienta bien, de buen humor, que esté contento. Uno tiene que buscar un programa de actividad física que le haga bien a uno. No porque uno ve que al lado hay una persona haciendo 50 abdominales, uno los va a hacer. Uno tiene que ser consciente en el estado físico en que está y tener en cuenta eso, porque si no termina siendo perjudicial. Entonces tenemos que hacerlo consciente, pero de manera entretenida, disfrutando. De manera saludable. Si vemos que nos cansamos, esperamos antes de seguir. Si sentimos debilidad, mareo o cualquier otro tipo de cambio en la visión, tenemos que sentarnos. Es importante llevar agua, ¿no? Ya sea cuando salimos a caminar o cuando hacemos ejercicios físicos. Otro punto importante es la alimentación. Bueno, ahora en verano, la alimentación fresca, en la medida de lo posible, frutas, verduras de estación, mucho líquido sin azúcar, jugos naturales. Las frutas ya tienen el azúcar necesario, exprimir simplemente y tomarlo, o el agua, tan simple como el agua. Descansar también es muy importante para que nuestro cuerpo esté sano. Dormir las horas necesarias, eso ayuda además a fortalecer el sistema inmune. Cuando uno duerme, lo que necesita es reponer toda la energía que gastó. Entonces, cuando uno duerme, el cuerpo realiza otras funciones muy importantes. Si nosotros dormimos poco o dormimos mal, el cuerpo no puede hacer todo eso que tiene que hacer mientras nosotros dormimos. Por ejemplo, el cerebro trabaja muchísimo cuando nosotros dormimos, porque reelabora y es como que ordena un montón de cosas que hicimos en el día. Entonces, tomarse tiempo, si uno no está pudiendo dormir, bueno, pensar si es el ambiente, si es el sedentarismo o si es alguna causa orgánica, y en ese caso también consultar. Tomarse tiempo para dormir lo que uno necesite. A veces la gente dice hay que dormir tantas horas. No, hay que dormir lo que uno necesite. Entonces en esos parámetros uno después se va a dar cuenta si está durmiendo lo que tiene que dormir o no. La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos establece algunas recomendaciones en relación a cuánto tenemos que dormir por edad. Uno sabe que cuando es joven duerme muchísimo más y a medida que vamos creciendo dormimos muchísimo menos. Entonces uno ya de repente no va a dormir 10, 12, 14 horas como dormía cuando uno era adolescente. También entender eso.
A veces el adulto mayor dice, yo duermo 5 o 6 horas y ya está. Bueno, lo que pasa es que cuando uno va creciendo, duerme menos. Tener en cuenta en la hora que uno se acuesta, tener en cuenta si en la casa hay ruidos o no, y en el caso de, conozco adultos mayores que conviven con el resto de la familia, también poder negociar esos espacios de sueño, ¿no? Si yo estoy durmiendo a esta hora, que pueda haber, por ejemplo, silencio, ¿no? Para todos los de la familia. Y la salud emocional también, las emociones negativas afectan muchísimo, muchísimo los hábitos saludables y son un riesgo para la salud. Sentirse bien por dentro es sentirse bien por fuera. Entonces, si uno está deprimido, si está angustiado, siempre les digo lo mismo, lo primero que uno tiene que hacer es salir afuera y tomar sol. Y recuérdenlo ahora, cuando parece que nos están diciendo que volvamos a casa. Bueno, no es al encierro, es volver a cuidarnos, volver a respetar el distanciamiento físico, pero no el distanciamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene una placita, un espacio verde, salga y disfrútelo, tome sol. El sol es muy importante para la salud emocional. Tome aire. Y cuando usted ve que se llena de gente o que hay otra gente que no respeta la distancia, se vuelve. No es encierro en su casa, porque eso sí es perjudicial para la salud emocional, que después termina redundando en la salud física. Reírse cada vez que pueda, cantar, bailar, poner música, la música que a usted le guste, mantenerse activo, curioso, aprender, hacer actividades que le diviertan. Usted siempre quiso hacer macramé. Bueno, capaz que hoy en día, por esto de que estamos todos cuidándonos, no puede, pero hoy en día desde las tablets, por ejemplo, para los adultos mayores y Virapitá, usted pone YouTube y puede encontrar todo. Cómo se hace macramé, cómo se cose, cómo se aprende a tocar el tamboril. Entonces también cuando usted cree que no tiene actividades, sentarse y pensar, ¿desde dónde o qué me gusta a mí, qué puedo generar yo? No quedarse sentadito ahí esperando a ver qué pasa desde el afuera. Y digo el adulto mayor, que es el que capaz que tiene menos posibilidad a la hora de entretenerse, ¿no? Porque el joven sigue saliendo, los adultos estamos trabajando, entonces algún mínimo de actividad tenemos, pero es fundamental. Y me parece a mí que el contacto del adulto mayor con los niños también es muy importante. En estos momentos donde los abuelos, y ni tanto, son el sector que más tenemos que cuidar, porque ya somos todos, también el contacto con los nietos a través de teléfono, de videollamada, de Zoom, porque las emociones juegan en contra. Entonces, es a cuidarnos, no es a encerrarnos. Ahora nos vamos a una tandita de publicidad y volvemos. Vamos a hablar de diabetes, cómo podemos prevenirla y controlarla, porque la diabetes se puede prevenir y se puede controlar. Uno puede tener una vida equilibrada controlando la diabetes, y también los números están diciendo, lo habíamos dicho antes, que hay muchísimas personas que no saben que tienen diabetes. Entonces eso es un problema porque se va dañando la parte interna del cuerpo y después se puede recuperar, pero cuesta más. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento sostenido del azúcar en sangre, que puede derivar en problemas cardiovasculares. Los estilos de vida saludables son un pilar fundamental para prevenir y controlarlo. En el caso de la diabetes, la educación no forma parte del tratamiento, es el tratamiento. Los diabéticos tenemos que estar informados, tenemos que saber qué podemos comer, tenemos que saber cómo controlar nuestros pies. Es importantísimo el tema de los pies para los diabéticos. Tenemos que saber que no nos podemos cortar las uñas de determinada manera. Tenemos que tener cuidado con nuestra piel, que se seca. Tenemos que tener muchísimos cuidados al tomar. Tenemos que tomar agua, tenemos que comer la comida, pero también las colaciones son muy importantes. Tenemos que hacer ejercicios.
En el diabético, también en otras enfermedades, pero ahora estamos hablando específicamente de diabetes, la educación es fundamental. Hay muchos mitos, entonces también es importante acercarse a un médico y que le puedan informar. También la Fundación Diabetes del Uruguay realiza un trabajo importantísimo, gente voluntaria, asesorando y también dando al que no puede material. El riesgo de tener diabetes depende más del estilo de vida que de lo genético. Este es otro mito, ¿no? Si tu mamá tuvo diabetes y tu abuela, vos vas a tener. No, eso puede estar como en la información, pero que en ti se despierte la diabetes depende de tu estilo de vida, depende de lo que tú hagas. Si tú eso que ya traes aparentemente le agregás que dormís mal, comés mal, tenés una vida sedentaria, lo que estás haciendo es como un caldo de cultivo para que eso se dé en ti, pero no necesariamente tiene que ver con lo genético, sí con los estilos de vida. Por eso es importante conocer en la familia si venimos con progenitores de diabetes para cuidarnos. En la mayoría de los casos es posible prevenirla. Se puede diagnosticar a través de exámenes de sangre donde se mide el nivel de glicemia, el típico pinchazo. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes 1, que no produce insulina el páncreas, y la diabetes 2, donde el 90% de los diabéticos de este tipo 2 lo que hace en realidad es como dando los primeros síntomas de que el páncreas puede dejar de producir insulina. La diabetes tipo 2 se puede prevenir, ¿sí? Con estilos de vida saludable, actividad física, comer sano, bajar de peso y por supuesto sería ideal no fumar. ¿Qué puedo hacer si soy diabético? Principio, hacerse el examen. Después, seguir los controles, que es pincharnos, ¿no? Cuando vamos 1 o 2 veces a la semana. Cuando uno se toma el nivel de azúcar es una foto del momento. Y es importante la educación, porque generalmente la gente que no sabe mucho te dice, ay, tenés más de esto, menos de esto. Es importante saber que cuando voy a tomarme la glicemia, tiene mucho que ver si comí, qué comí, cuántas horas hace que comí. Entonces, de repente, un número que puede ser alto en ayunas, si lo tomo antes de las 2 horas de haber comido, no es alto. Es muy importante la educación. A todos los diabéticos nos ha pasado que cuando en la enfermería nos pinchan, nos dicen qué alto que está. Nos asustamos y cuando pasamos al médico nos dicen, no es alto porque tú comiste hace 1 hora y media. Entonces ahí cuando nos dan la tabla, después nos tranquilizamos. Si uno tiene picos para arriba o para abajo, sí puede haber riesgos, básicamente de infartos o ACV. Entonces uno tiene que ser el que controla, el que sabe sus niveles de azúcar y uno sabe cuándo puede estar en riesgo o no. La diabetes permite una vida absolutamente normal, con cuidado. Siempre digo que de la manera que tengo que comer yo es la manera que debería comer todo el mundo. Sí tenemos algunas cuestiones básicas, como lo que les decía de los pies, de cuando nos cortamos las uñas, que hay que ir a una persona especializada porque el hecho de cortar mal la uña puede generar algún tipo de lastimadura, ¿no? que después permite alguna infección. Si nos lastimamos también tenemos que tener cuidado. Pero hoy en día con un tratamiento, con actividad física y con la medicación, no nos va a pasar nada. Entonces lo primero es asesorarse. La diabetes es de los 2 problemas gravísimos de salud en el mundo y también en nuestro país. Y como lo habíamos dicho antes, se está viendo muchísimo en niños. Entonces la idea de este espacio es acompañarnos siempre para hablar en salud. Quería recordarles que siempre lo repetimos para ir cambiando un poco esas estructuras que teníamos de que la salud es lo que comemos. Siempre decimos acá que la salud es todo, ¿no? Porque somos un cuerpo, una mente y un espíritu. Y como nos dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 3, nuestro cuerpo es un templo donde habita el Espíritu Santo. Entonces, más que responsabilidad tenemos de cuidar ese maravilloso regalo.
Bueno, ahora les deseo un buen fin de año y un mejor comienzo. Y recuerden que no todo es negativo y no todo está mal. En este año de pandemia también pasaron cosas buenas, entonces los invito a que en vez de hacer tip con lo malo, empecemos a hacer tip con lo bueno. Conocí a alguien, de repente hablé con mi vecino por primera vez, de repente fui a ayudar a una olla a repartir comida, de repente me enteré que esta iglesia está haciendo esto y yo no sabía. Yo creo que este año, si bien fue muy difícil, también pasaron cosas maravillosas. La solidaridad es una. El saber que hay mucha gente que de manera voluntaria está haciendo cosas por el otro, eso es maravilloso. Entonces, cuando uno hace un balance, que no sé por qué siempre lo hacemos a fin de año, tiene que tener en cuenta eso. En este año tan difícil, ¿qué me llevo de bueno? Bueno, me llevo la vida, ¿no? Estoy viva, camino, hago cosas, Dios está conmigo. Y pensar así para lo que viene. Lo que viene no lo sabemos, así que pongámosle lo mejor de nuestra parte.